La historia dice que fueron los fenicios, ese pueblo de navegantes, hacia el año 1100 a.C., quienes llevaron la vid de Jerez a España. La invasión árabe al país ibérico dejó un legado importante en la producción y en la comercialización de esta bebida, la cual se puede considerar, de acuerdo con varios expertos, como la bebida más antigua del mundo. A finales del siglo XVI, los ingleses atacaron la provincia de Cádiz, llevándose consigo como botín de guerra unas cuantas botas de Jerez al Reino Unido. Un hecho que marcó una etapa importantísima, pues a partir de ahí se difundió especialmente en Inglaterra, donde es, hasta la fecha, una de las bebidas preferidas. Vale la pena recalcar que el Jerez solo se cría en el denominado Marco de Jerez, formado por las ciudades de Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda en Andalucía. Todas las bodegas están ubicadas hacia el poniente, donde los vientos crean una atmósfera ideal. La tierra albariza y todo ese microclima que reina es lo que hace que sea posible producirlo. No hay otro país en el mundo que brinde las condiciones de clima, de suelo, que se producen en el Marco de Jerez. Solo ahí se produce el auténtico vino de Jerez. El vino de Jerez conforma una amplísima paleta de colores, aromas, sensaciones y posibilidades. Su proceso especial de elaboración y crianza hacen que el nombre de Jerez o Sherry sea como un denominador de identidad para varios de muy diversos estilos. El fino es seco y ligero, con una graduación entre 15 y 18 grados, un color dorado pálido, un aroma punzante y un sabor almendrado. También existen la manzanilla, seco, el amontillado, cuando el Jerez se oxida, el oloroso, seco con mucho cuerpo, de color ámbar, el palo cortado, difícil de encontrar, ya que las uvas para su crianza son muy escasas, de color caoba brillante, seco y sabor avellanado. Y por otra parte, los vinos dulces, que se elaboran con dos clases de uva, la Pedro Ximénez y la Moscatel. Pedro Ximénez fue bautizado así en honor a un soldado alemán de nombre Peter Siemens, de quien no sabían pronunciar su nombre en alemán, por lo que lo bautizaron como Pedro Ximénez. Ambos, Pedro Ximénez y Moscatel, tienen un sabor dulce y un color caoba oscuro. Hoy, en Wine and Spirits Radio, el Jerez, la bebida más antigua del mundo. El complemento entre las cualidades del vino, los ingredientes y la sazón de los platillos. Wine and Spirits Radio. Una degustación auditiva para saborear la buena vida. Wine and Spirits Radio. Don't know why, I don't know how. Thought I loved you, but I'm not sure now. Seen you look at strangers too many times. The love you want is of a different kind. Remember when we felt the sun? A love like paradise, how hot it burned. A breath of distant thunder, the sky was red. When you walked, you always turn every head. All day, watch them all fall down. All day, domino dance. Bienvenidos a esta emisión, a esta nueva degustación auditiva de Wine and Spirits Radio. Hoy sábado 9 de enero del 2016. Soy Daniel Sandoval y estoy como siempre junto con Diego Hernández un sábado más. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? Encantado de estar de nueva cuenta en el programa, un sábado más, como tú lo dices, emocionados de que este año pinta excelente. Un sábado y un año más. Un sábado y un año más, exactamente. Qué fuerte, qué rápido. Bueno, pues bienvenidos todos aquí a Zona 3, este es el 91.5 de FM y hoy, como ya escucharon, vamos a hablar de
el Jerez, a ver si es cierto que es la bebida más antigua del mundo, al menos algunos expertos así lo dicen y así lo han catalogado. Por lo pronto, la cabina de Wine and Spirits ya huele a los diversos tipos de Jerez y ya estamos listos también para disfrutar y conocer de toda esta maravillosa bebida y de la música que tenemos el día de hoy, que es los Pet Shop Boys. ¿Te gusta? Pet Shop Boys? Me gustan los Pet Shop Boys, es un grupo... Es un sonido muy peculiar, ¿no? Muy particular, ¿no? Como que tú ubicas... Lo identificas perfectamente. Lo identificas claro, perfecto, claro. Claro. Muy bien, pues ahí está. El día de hoy la música es una cortesía de Ricardo Susuara y la producción también, así que bueno, bienvenidos a esto que es Wine and Spirits Radio. Vamos a empezar, si les parece, pues ya con el tema, Diego, porque pues, el Jerez no puede esperar, ¿no? Exactamente, ya está en la copa, ¿no? Ya está en Y los diferentes estilos de Jerez. Pero la Pues, historia es muy compleja, ¿no? También muy demasiado interesante. compleja. Debo confesar que bueno, no podría describir, yo no me animaría a decir que conozco sobre la historia del Jerez porque es algo muy extenso. Sí, claro. Como tú lo dices, realmente sí necesitamos un soporte bibliográfico y un texto, o más de un texto. En el resumen, pues, de hacer eso, ¿no? Un breve Exacto. resumen de todo lo que es y todo lo que abarca esta maravillosa bebida. Exactamente, y bueno, y como resumen, en una teoría podrá decirles que esta bebida, que si ya la han probado seguramente se le está haciendo agua a la boca, y si no, Sí. pues se las describo, es una bebida principalmente dulce, es un Ujú. vino fortificado. Un vino fortificado es una bebida que es adicionada con un destilado de vino, un aguardiente de vino, en ese caso obviamente es 100% español, Ujú. entonces tenemos vino más destilado de vino. Entonces obviamente tenemos pues un vino potencializado, es por eso que se le llaman vinos fortificados, Ujú. y entra en esa gran gama de estilos de vinos. Bueno, compañeros de esas características está el Oporto, por ejemplo, que es un vino también fortificado, pero hoy vamos a hablar del Jerez o del famoso Jerez o Sherry, como le dicen en habla inglesa, en las regiones, bueno, principalmente en Inglaterra, que es donde le dieron el bautizo de Sherry. Ujú. En España, Jerez, para nosotros en México también Jerez, y en Estados Unidos Sherry. Muchas regiones de España también dicen Jerez, ¿no? Jerez, exactamente, Jerez. Sobre todo ahí en las regiones de Galicia, todas esas partes le dicen Jerez. Jerez, Pues exactamente. lo bueno Y es que, como le digas, pues es una bebida riquísima, ¿no? es una bebida espectacular, definitivamente, y algo tan atractivo inicialmente es la botella, ¿no? La Claro, botella, cuando claro. tú vas a comprar una botella de Jerez, podrás confundirla si no la identificas con una botella de un destilado y de un destilado antiguo, ¿no? Desde Ajá. que la vas a comprar, te das cuenta que estás ante un producto distinto. Y de hecho, en temas de vino, pues encuentras cuatro estilos de botellas. Encuentras la Borgoña, la Burdeos, Ujú. la de Champagne, o la de Espumoso, y la de Oporto o Jerez. Ujú. Y es que es una botella pues muy antigua, ¿no? Que la podríamos identificar como botellas que tenían los piratas ingleses principalmente. ¿Y cuál es el irlandeses. motivo de esto? El motivo de esto es meramente historia. Era Ok. la botella tradicional seguramente de aquellas épocas, y otro tipo de destilados eran embotellados aquí. Únicamente fue el Jerez el que hasta la fecha pues permanece con ese estilo, y como tú lo dices, es una bebida histórica. Ujú. Tan histórica que hay ya toda una tradición gastronómica, culinaria, o más bien de cata, de disfrute alrededor del Sí. Jerez desde el año 711, ¿no? A partir de ese momento ya tenemos historia basta del 711. Ujú. En 1933 fue cuando se creó la denominación de origen Jerez o Sherry, y bueno, pues hablar de más de 70 años que exista la denominación de origen, pues estamos hablando de una bebida que realmente es milenaria, así como lo es el vino, ¿no? Así es, pues este vino tiene una amplísima gama de todo, ¿no? En aroma, en los colores también, que a veces son diversos. Es muy particular y es muy diverso en muchos aspectos, ¿no? Exactamente, es un vino único. Al ser un vino fortificado, se podrán imaginar que la tonalidad de colores pues es muy distinta a la de un Ujú. vino tradicional, Claro. y de hecho así lo es. Iniciamos con unas tonalidades claras, amarillas o más bien doradas, y Ujú. terminamos en colores totalmente cafés, Ujú. incluso rojos, ¿no? Y pasamos por colores ambarinos, Ambarinos, cobre, Ujú.
Exactamente, ¿no? Es un vino principalmente dulce y tiene sus diferentes clasificaciones. Entonces, El que sea dulce no quiere decir que se le añada azúcar, no tiene azúcar añadida. correcto, no tiene azúcar añadida. Lo que pasa en su proceso de elaboración es que, bueno, tiene abundancia en azúcar y las uvas con las que está elaborado, que ya les hablaré un poquito más adelante sobre eso, es lo que le da ese empuje de azúcar, Ujú. ¿no? Y es por eso que tiene una carga de dulzura más intensa y es un vino que podríamos utilizar como postre, como tal, o como acompañante de postres. Así es lo que te iba a preguntar también, pero ya llegaremos a ese punto del maridaje de este Jerez. Y primero, bueno, pues a ver los tipos de Jerez, también las clasificaciones y las uvas, porque las uvas con las que está hecho este vino, pues tienen al menos un nombre bastante peculiar, ¿no? Que es el nombre propio, pues, Claro. un nombre de una persona, como ya lo dijimos en el avance, de Pedro Jiménez, o Exactamente. Jiménez, como dirían con la X, ¿no? Pedro Ximénez. Pedro Jiménez. Pues con todo eso y más vamos a regresar en un momento, pero aparte, antes de irnos a la pausa también, ¿qué condiciones porque debe de tener, yo creo, el suelo o el lugar de donde salen estos vinos, pues un clima con una característica súper especial, porque entiendo que no en todas partes, bueno, no, nada más ahí se puede dar este tipo de vino, ¿no? Correcto, recordábamos en el programa anterior que hablamos de España, que bueno, el Jerez o el Sherry se produce en una región, en la región de Andalucía, Ujú. y en esta región es específicamente la que tiene las características para este estilo de vinos con más Ujú, carga de ujú. azúcar. Tiene climas, pues bueno, muy diversos, pero algo que quiero resaltar en el tema del microclima del viñedo para elaboración de este estilo de vinos, Jerez o Sherry, es que ellos utilizan una conducción del viñedo en arbusto. Ujú. ¿Qué es? Si nosotros vemos una foto de viñedo tradicional, vamos a ver como un surco, como una línea continua de viñedo. En Jerez o en la región andaluza donde se produce el vino de Jerez, que es el marco del Jerez, no encontramos eso. Encontramos arbustos independientes, o sea, viñas chaparritas, Ujú. pero de troncos muy gruesos. Entonces quiere decir que producimos una gran calidad de uva, gran concentración de viñas de mucha edad, que dicho en términos vitivinícolas, es una planta vigorosa, es decir, una Ujú. planta con mucha carga de propiedades hacia el fruto y que propiamente por eso también le da una carga mayor de azúcar a las variedades de uva con que está elaborado el Jerez o el Sherry. Entonces estamos hablando de un viñedo de edad avanzada y que en lugar de ser en un surco o en una línea, lo encontramos en arbustos. Yo invito de verdad al público, al auditorio, a que busquen en internet Ujú. una imagen de viñedos del marco del Jerez, así, Ujú. viñedos en el marco del Jerez, y podrán entender de lo que estoy hablando, ¿no? Así es, muy bien. Antes de irnos a la pausa, preguntarte, ¿la graduación alcohólica del Jerez es elevada? ¿Qué tipo de graduación tiene? Es mayor y de hecho parte de su graduación alcohólica tiene que ver también con la clasificación. Normalmente encontramos Varía. varía exactamente, Ujú. encontramos Jerez entre 16 hasta 20 grados aproximadamente de alcohol, es decir, es mayor. Y Ok. también por eso el consumo de Jerez tiene que ser de forma mucho más menor. Moderada, ¿no? Mucho más moderada Que que una una copa de copa de vino. vino. Ujú. Exactamente, y de hecho las copas ideales para tomar Jerez o Sherry son también mucho más pequeñas. Y ese es otro tema aparte que Ese es ya otro tocaremos más adelante. Correctamente. Mientras tanto, y con la música de Pet Shop Boys, nos vamos a la pausa. Usted sintoniza Zona 3 en el 91.5 de FM en estos programas especiales pues del Año Nuevo que estamos teniendo en este inicio de año, el día de hoy, el segundo sábado de este 2016. Así que bueno, ojalá que nos acompañen. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos. Bueno, estamos de regreso en esta emisión de 9 de enero del 2016 en Zona 3 en el 91.5 de FM. Esto es One and Spirits Radio, agradeciéndole a todos ustedes pues, que nos permitan llegar otro año más a sus radioreceptores. Llámese un iPod o en el coche o en una grabadora. Es que ya cada vez menos se usan las grabadoras y los radios convencionales. Obviamente ahorita ya todo el mundo nos oye en cualquier parte del mundo, en cualquier teléfono, en una computadora, en un iPod, en un iPad. Hay infinidad ya de Dispositivos, ¿no? dispositivos. Qué bueno, ¿no? Que bueno, se diversifica, pero la radio no se pierde, ¿no? La radio sigue Claro. llegando y creo Así que es uno es. de los medios de comunicación más mágicos que existe, Sí, ¿no? cómo no, claro. Pues tan mágico como el Sherry, Exactamente. como el Jerez. Estamos hoy hablando del Jerez, por si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando de este vino maravilloso que está entre los vinos fortificados
y que en este momento nos vamos a adentrar de lleno a lo que es la región de donde sale este vino, ¿no? Correctamente. Bueno, estamos hablando del Jerez o Sherry, que es un vino que se produce en la región de Andalucía. Andalucía, si usted no sintonizó el programa anterior, lo describimos, se encuentra al sur de España, o bueno, si usted lo ubica perfectamente, en frontera con Portugal, y es donde se encuentran 3 ciudades principales, que es donde se produce esta bebida tan espectacular y tan histórica, el Jerez. Y las 3 ciudades donde se produce en la región andaluza es Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. Estas son las 3 ciudades principales de las que vamos a hablar el día de hoy, o donde se produce el vino del que lo haremos hoy, pero no son las únicas que conforman el marco de producción del Jerez, que es como lo vamos a denominar. Entonces estamos hablando de 3 ciudades principales, que son el puerto de Santa María, Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda. Yo tengo muchos recuerdos sobre Sanlúcar de Barrameda en mis estudios de formación de sommelier, porque bueno, no entendía propiamente cómo es que funcionaba la producción del Jerez, y fue un tema complejo en el que además nada más tuve como 2 o 3 clases, algo así como 20 horas de introducción al mundo del Jerez, y bueno, no entendía. Ahora ya pues pasa el tiempo y entiendo un poquito más la geografía española, y se me hace más fácil de entender, y por eso lo simplifiqué de esa forma. Entonces tenemos que el Jerez o el Xerez o Sherry se produce en Andalucía, en la región andaluza, en 3 ciudades principalmente, que es Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. Pero también comprende, además de estas 3 ciudades, otros municipios dentro de Andalucía, que son la región de Chiclana de la Frontera, Chipiona, Puerto Real, Rota y Trebujeña y Lebrija, que eso ya es un pedacito de Sevilla, no tanto de Andalucía. Entonces, hablando que estos prácticamente 8 municipios de los que estamos hablando son los que conforman el marco del Jerez. Y a esta forma es como nos vamos a referir a partir de ahora en el programa. El marco del Jerez, a estos lugares de producción del vino Jerez, Xerez o Sherry, ¿no? Y algo también interesante que quiero resaltar en esta región, en lo que es el marco del Jerez, es que además de producción vitivinícola, es decir, de uva y de vino, son muy promotores de la naturaleza, específicamente de los animales, y ellos tienen un perro en esta región bien interesante, que es un perro que ellos bautizaron como el ratonero bodeguero andaluz. Es básicamente un terrier. Es decir, es un perro de tamaño mediano, chico mediano, que es muy ágil y veloz, pero que tiene una función específica en las bodegas del marco del Jerez, que es básicamente eliminar a los posibles ratones de campo que se escondan entre las barricas, obviamente con motivos de higiene, claro, y con motivos de su propia interés, ¿no? Él está ahí para cuidar, pero bueno, es muy útil para los bodegueros porque es una zona donde hay mucho ratón de campo, no que sea antihigiénico ni porque haya residuos, pero abunda, ¿no? Entonces este perro tiene esa función y tiene una tradición tan importante este perro en esta región, que muchas de las estatuas o de los monumentos donde se le hace homenaje al Jerez o al Sherry, hay una imagen de un perro incluida, ¿no? Es muy tradicional también en una bodega llamada Tío Pepe, que encontrarás en la entrada a su fundador junto a su perro, ratonero bodeguero andaluz, ¿no? Para que les guste de los perros, pues bueno, ahí es donde inicia mucha de la tradición de los perros en las bodegas. Y bueno, ahora vamos a hablar de las clasificaciones. Ya específicamente regresamos al vino como tal, que es un vino elaborado principalmente de 3 variedades de uva. Se los escribo para quien aún no lo ha probado. Es un vino principalmente dulce, de colores muy diversos. La diversidad de colores tiene que ver mucho con la elaboración y sobre todo con la crianza que haya tenido en barrica. Pero son 3 las variedades de uva de las que está elaborado, mejor dicho, el Jerez, que es Palomino, Pedro Jiménez y Moscatel. Y ya como tú lo decías, pues bueno, es un nombre propio, el Pedro Jiménez. Además de que son estas 3 variedades de uva, existen diferentes estilos de Jerez. ¿No hay otra uva que se llame como un nombre propio, no? ¿O sí? Otra uva, bueno, que recuerde ahorita, no, es la única, prácticamente Palomino, Pedro Jiménez y Moscatel. Pero, bueno, no hay otra uva con nombre,
pero sí conozco a alguien que se llama Moscatel, en honor a la variedad de uva. Ah, yo también conozco, sí. Saludos a Susana, por cierto. Y bueno, de ahí nos brincamos que son las tres variedades de uva que permite el Consejo Regulador de Origen del Marco del Jerez para la elaboración de vino de este estilo. Y la clasificación de estilos son la siguiente: fino, manzanilla, amontillado, oloroso, palo cortado y Pedro Jiménez. Okay. Eso en orden digamos, de intensidad es como clasificaríamos nuestros vinos. Digamos que estamos en una cata de Jerez o de Sherry. ¿Cómo ordenaríamos nuestros vinos para irlos tomando, ¿no? Para irlos disfrutando, precisamente en ¿Vas de más a menos? De menos a más. De menos a más, ok. De menos a más. Empezamos con el fino, Okay. nos brincamos al manzanilla, seguimos el amontillado, continuamos con el oloroso, Ajá. damos seguimiento al palo cortado y terminamos con el Pedro Jiménez. Que sería el más intenso. Que será el más intenso, correcto. Okay. ¿Intensidad en qué? Nos dirán, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Más tiempo en barrica? ¿Más dulzor? ¿Más alcohol? Pues es la mezcla de las tres cosas, porque la clasificación de Jerez o de Sherry está en función de esas tres cosas. Número 1, carga de azúcar Okay. y por consiguiente también carga de alcohol. Y por último, tiempo en barrica, que es uno de los elementos tradicionales para el sherry, ¿no? Que tiene un proceso muy interesante de crianza a diferencia ¿Y del los vino. precios van variando de uno a otro también o no tienen nada que ver Van variando, sí, pero mucho tiene que ver también con las marcas. con las marcas? Ahora, esos son los 5 principales estilos Ok. de 6 estilos de clasificación de Jerez o de Sherry, pero también tenemos otros 4 que son variantes de estos propios, que es el moscatel, el pale cream o crema pálida, el medio y el cremoso o cream. ¿Qué son estos? Son como 4 estilos adicionales a los 6 que ya mencionamos, en donde se podrán incluir los otros anteriores, pero tienen una variación. Porque, bueno, yo creo que con tantos años que tienen la denominación de origen, se vieron en la necesidad de agregar otras cuatro variaciones del estilo de vino del que estamos hablando, ¿no? Asimismo, en la región del Marco del Jerez, se produce también el vinagre de Jerez y el brandy de Jerez. ¿Cuáles son los colores principales que vamos a encontrar? Pues nos vamos a ir en el orden, iniciando con el fino, en un color dorado claro, empezando por los vinos jóvenes, digamos, de Jerez o de Sherry, y nos brincamos al manzanilla con una tonalidad ya mucho más oro viejo. En el amontillado vamos a encontrar un color café o dorado muy intenso, que denota ya que es un vino con mucha más potencia. Incluso lo podríamos confundir no con un vino, sino con un ya destilado, muy similar al color tradicional del brandy. De ahí nos brincamos al oloroso, que su color peculiar es muy, muy parecido al coñac, es decir, ya es un café, un ámbar intenso, brillante, sin embargo. ¿También los aromas varían o no? Sí, los aromas varían mucho. Y ahorita también se los puedo describir. Okay. De ahí nos brincamos al palo cortado y el Pedro Jiménez, que ya son tonalidades totalmente cafés, ambarinas e incluso llegando a tonalidades rojas. Muy bien. Ahí nos vamos a quedar en el Pedro Jiménez porque, bueno, aparte de que ya se nos antojó muchísimo, nos vamos a ir a la pausa y pues si usted tiene la posibilidad de estar escuchando el programa y estarse tomando un jerecito, pues claro, a la salud de todos, ¿no? A la salud. Muy bien, pues vamos a hacer la pausa y regresamos a esto que es Wine and Spirits Radio a través de Zona 3 en el 91.5 FM. Estamos de regreso en esta tercera parte ya de Wine and Spirits Radio, nuestra emisión, segunda emisión de 2016. Y le recuerdo que tenemos un Facebook al que usted puede seguir, darle me gusta, darle like. Ya son muchas las personas que se siguen uniendo a esta página y es Wine Radio México. Ahí usted puede pues, participar, preguntar, subir fotos, hacer comentarios y sobre todo pues compartir con esta gran comunidad de amantes del vino que cada vez es mayor. Hoy estamos escuchando la música de Pet Shop Boys. Si usted quiere también participar, sugiriendo música, sugiriendo los temas, pues lo puede hacer también mandándonos un mensaje o subiendo un post al Facebook, a Wine Radio México, mandándonos un inbox, como usted quiera y guste. Bueno, también puede participar haciendo nuestra lista de música, nuestras playlists de cada sábado, aquí en Wine and Spirits Radio. Pues nos hemos quedado en el Pedro Jiménez, Correcto. Diego, y de entrada
Llama mucho la atención el nombre, yo insisto en eso, y preguntarte, porque una persona puede escuchar Pedro Jiménez y piensa que es una marca de Jerez, ¿no? Y en realidad es una uva. Es una Pero uva, hay una correcto. marca que se llame así, ¿o no? No hay una marca como tal. Sí hay varias que tienen nombre de personas, nombre de sus fundadores, Ajá. pero como tal es únicamente la variedad de uva y el estilo de Jerez, ¿no? Ok. Bueno, ¿qué te parece si regresamos precisamente al Pedro Jiménez? Sí. Que estamos hablando que es una de las clasificaciones, de las 6 clasificaciones La principales. más potente. Y es la más potente de todas, exacto. ¿Cuáles son los aromas? Ya los describimos en orden, digamos, de color, de Ajá. cata. Pero ¿cuáles son las características que vamos a encontrar en estos vinos de Jerez? Para empezar, en el fino, principalmente vamos a encontrar aromas herbales y frutales. Pero obviamente al estar hablando de un vino de uvas, principalmente dulces, y con una edad alta en las viñas, una edad grande, y con un estilo específico de elaborar estos vinos, pues no son precisamente ni hierbas, ni frutos frescos, ¿no? Ni tropicales como pensaríamos en un vino blanco. Ujú. Van a ser propiamente aromas dulzones. O sea, yo diría aromas muy similares precisamente no al estilo, sino al aroma de la manzanilla, a la flor de manzanilla, al té, por ejemplo, Ujú. a la hoja de limón. Encontraremos también toques de rosas, Wow. y en la parte frutal encontraremos aromas similares al durazno, a la manzana roja, por ejemplo, al melón, es decir, muy dulzones. En el tema de la manzanilla ya vamos a encontrar aromas más especiados. Ujú. Yo diría igualmente floral, pero de flores un poco más silvestres, un poco más salvajes, más de campo, desérticas, ¿no? O sea, aromas muy similares al, ¿qué diré? Como un manojo de hierbas, por así Ujú. decirlo. Es un aroma peculiar del manzanilla. En el amontillado ya vamos a encontrar aromas mucho más a caramelo. Un aroma típico cuando estamos cociendo caramelo, que lo estamos haciendo Ay, en casa, qué rico. es un aroma muy similar del amontillado. En el tema del oloroso, encontraremos aromas, híjole, yo diría que de cocción de ponche. Ajá. El amontillado, el oloroso, perdón, es muy similar. Cuando estamos haciendo ponche, o si lo recuerdan en esta época decembrina que acaba de pasar, Ujú. si estaban cociendo ponche, se aroma como la canela, el durazno cociendo, la manzana cociendo, pues bueno, algo así similar huele el oloroso. Ok. El palo cortado, por ejemplo, ya huele un poquito más ahumado, ya tiene una tonalidad mucho más intensa de madera, un aroma similar a la madera horneada cuando estamos preparando nuestra leña, sobre todo si es más bien un asador, si lo estamos haciendo con leña, encontraremos esa tonalidad en el palo cortado, además de lo que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Ujú. Y en el Pedro Jiménez, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Totalmente aromas a frutos secos y madera. O sea, hablaremos de higo, hablaremos de uva pasa y los diferentes estilos de frutos. Hablamos también de una fruta en diciembre. Es una uva típica en Sonora. Acá hablamos de un fruto. Los dátiles. Los dátiles, es Sí, un los aroma, dátiles. un aroma peculiar en el Pedro Jiménez a dátil. Ah, Entonces mira. estamos hablando como algo muy, muy dulce, ¿no? Es un manjar el dátil. Es un manjar el dátil, Sí, definitivamente, y que se produce mucho en México, ¿no? Sí, afortunadamente. Sí. Una Afortunadamente. pregunta, Diego, si uno quiere ir a comprar cierta clasificación de estas 6 que nos has dicho, por ejemplo, yo quiero un Jerez de manzanilla. ¿En la Ok. botella lo especifica o cómo me doy cuenta que es lo que yo busco? Correcto. Así lo vamos a encontrar, ¿Sí lo encuentras? ya sea al frente o en la contraetiqueta. Ok. Pero afortunadamente para nosotros como consumidores, cuando ustedes van a la tienda, si bien hay o no hay un sommelier, nos podemos guiar con eso, ¿no? Contra fino, manzanilla, La amontillado, botella lo va a decir. oloroso, exactamente. Y con eso sabemos que estamos hablando de una clasificación. Porque una vez que me preguntaba un cliente, dice, oye, fui a comprar un Jerez y encontré uno que decía oloroso. Dice, ¿qué tal si yo quiero uno que no sea tan oloroso? Lo pido medianamente Ok. oloroso. Que le digo, no, es una clasificación de vino. Y por eso es diferente el Jerez y se clasifica aparte, ¿no? Porque es un estilo muy específico de vino. Y del primero al Fino. último, del fino al Pedro Jiménez, ¿cuál es la gran diferencia en sabor? En sabor, ok, empezamos con acidez, o sea, aromas dulzones, pero sabores ácidos. O digamos que tú recomiendas que una persona que apenas va a empezar a tomar Jerez o que no está muy acostumbrada empiece por el fino. Correcto, fino o manzanilla. Ok. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en sabor? Acidez. Dulzor, pero acidez, agradable. En un Pedro Jiménez, por ejemplo, vamos a encontrar
algo muy fuerte, incluso ahumado en el sabor. Ya. Entonces, bueno, para un paladar que no disfruta ese estilo de sabor o que no se ha acostumbrado, va a ser agresivo. Y a lo mejor si empezaríamos con eso, que un especialista te va a decir, sí, pídete un Pedro Jiménez, pues a lo mejor no lo vas a disfrutar tanto, ¿no? Porque aparte van variando el tiempo de crianza en cada uno, ¿no? También va variando un poco en esa parte. Entonces estamos hablando de mayor intensidad. Muy bien, pues Entonces, sí. si quiere iniciar en el mundo del Jerez, empecemos con un fino o con un manzanilla. De ahí nos brincamos un amontillado o oloroso y terminamos con un palo cortado o un Pedro Jiménez. Ok. Igual también para un restaurante, ¿no? Y cuando llegar y saber qué tipo de Jerez pedimos. Exactamente, cuando vamos al restaurante, si vamos a un restaurante, saber de qué forma pedirlo. Y otra cosa importante en el Jerez es saber cuándo pedirlo, ¿no? Exacto. Definitivamente el Jerez difícilmente va a acompañar platillos en una cena, Claro. una comida, como maridaje, tal cual. Ujú. Tal vez iría en el postre o como un digestivo. Si iniciamos una cena, una comida con Jerez, lo más seguro es que acabe con nuestro apetito, ¿no? Por esa carga tan importante Ok. de azúcar. Entonces servimos un poco, la Entonces, temperatura de dejarlo al servicio es final. baja, Ok. exacto, dejarlo al final. Hablaremos de 7 a 10 grados máximo de temperatura de servicio y Se en tiene porciones que pequeñas. Refrigerar entonces. Sí, tiene que estar refrigerado. Si Una vez usted va abierto. una vez abierto O antes. y cerrado también, ¿no? Conservarlo. O sea, yo puedo comprar la botella y meterla a la hielera o al refrigerador antes de abrirlo. Sí, podemos hacer eso. Algo importante a destacar, a diferencia del vino, es que el tiempo de vida del Jerez es mucho más extenso Ok. que el de un vino, pero más corto que el de un destilado. Hablamos en una clasificación general, fermentados tienen un tiempo de vida corto y destilados prácticamente no tienen un tiempo de vida limitado. En el caso de los fortificados hablaremos de aproximadamente un año ya que abrimos la botella, ¿no? Si no la han abierto, ¿Y hasta más refrigerado o tiempo. puede ser afuera? No, puede estar afuera. Puede estar afuera. Puede ser que lo enfríen un poco antes de servirlo, no le va a pasar nada al vino. ¿Se le puede agregar hielos o no? No, lo ideal es tomarlo derecho. Frío, ¿no? sin hielo. Frío sin hielos, derecho. Ok. Si tienen una cava, ahí está ¿Y perfecto cuál para sería guardar. entonces, Diego, porque mucha gente pensaba que el Jerez podría ser un aperitivo así por excelencia. Y ahora dices, no, que es un Digestivo. Un digestivo. Y entonces, ¿cuál sería para ti el aperitivo así por excelencia? El aperitivo por excelencia. O el más común. Diego. El más común. Buena pregunta. Bueno, yo creo que es un vino blanco, Ok. un buen aperitivo. Un O en el fortificado caso- nunca. No, difícilmente. Por lo Difícilmente. fuerte, ¿no? Por la Podría- carga de dulces y demás. Exacto, porque podríamos hablar tal vez de una grapa, pero algo muy pequeño, y yo también lo prefiero como digestivo. Ok. Pero bueno, nos vamos con cosas ligeras, un vino blanco. Muy Sería bien. un buen aperitivo. Pues con este vino blanco nos vamos a la pausa. Es la última pausa ya de este Wine Spirits Radio que se está yendo este año también muy rápido, ¿no? Así Ya vamos en como el se nos van los programas. segundo sábado. Sí, claro, segundo sábado. Muy bien, pues gracias a todos por seguirnos acompañando como todos los años y que se ha acrecentado esa lista de radioescuchas afortunadamente en el paso del tiempo. Y pues empezamos muchos, pero ahora somos ya más todavía. ¿No? Agradeciendo mucho al público de todas partes, ahora sí que del mundo, porque nos mandan mensajes de muchas partes de la República, también de otras partes de Europa, nos han llegado comentarios, inboxes, comentarios en Facebook, de Cuba, de Uruguay, de Argentina, de España, Estados Unidos, ¿no? de San Luis Río Colorado, San Luis Sonora, Colorado, Sonora. saboreándonos todavía los dátiles de diciembre. Todavía esos dátiles que Bueno. llegaron, ¿no? Muy bien, vamos a hacer la pausa. Esto es Wine and Spirits Radio. Usted sintoniza zona 3 de 91.5 de FM. Estamos de regreso en Wine and Spirits Radio y así como se disfruta un buen Jerez, también se disfruta mucho la música de Pet Shop Boys. Ojalá que le haya gustado a usted la selección musical de hoy. Le recuerdo nuestra línea de comunicación, como siempre, es el Facebook. Tenemos a su disposición Wine Radio México, es el Facebook de este programa. Así que bueno, pues estamos hablando de Jerez ya, la parte final de este programa, así como es la parte final de una comida, una buena copa de Jerez. Exactamente. Bueno, pues también llegamos ya a la parte final del programa. Vamos Carlos. ahora con... Bueno, vamos un poquito con los sabores, la intensidad de las diferentes clasificaciones de Jerez, que ya hablamos que el inicial de todos es el Ujú. fino, que bueno, hablando del tema de alcohol, aproximadamente el fino se encuentra en un porcentaje de alcohol de entre 15 y 18 grados, igual que el manzanilla entre 15 y 19. ¿No? La siguiente clasificación, que es amontillado y oloroso, son jereces que se encuentran entre 16 y 17 a los 22 grados de alcohol, a diferencia del más alto, que es el Pedro Jiménez y el Palo Cortado, que llegan desde los 18 hasta los 25 grados
de alcohol, ¿no? Entonces hablamos de mayor intensidad también. ¿Y eso qué se atribuye? Pues bueno, a varias características. Número uno, mayor carga de azúcar en la uva como tal, y una elaboración más lenta en el proceso, y un tiempo de crianza en barricas más extenso y específico. En el tema del Jerez existe un método muy interesante de crianza en barricas que se llama el método de solera, que es un proceso por el cual una barrica, bueno, las barricas se forman en forma piramidal, iniciando la parte de arriba con una sola barrica y terminando con 5 aproximadamente en la parte de abajo, en el que el producto va pasando por una mayor, ponemos en la parte superior producto, es decir, Jerez, y luego ese producto lo dividimos entre 2 y rellenamos con el siguiente producto, con el siguiente línea. Entonces es un sistema que va pasando como por niveles. Entonces el primer golpe de barrica que tiene, el primer golpe de madera por el que pasa el Jerez es intenso, y el último paso que tiene por barrica es mucho más ligero. Entonces hace un producto uniforme y muy interesante con diferentes estilos de barrica, ¿no? Eso es, por decir en grandes aspectos, lo que es el sistema de solera. Entonces, en base también a eso, los productores clasifican los estilos de Jerez que van a producir, ¿no? Algo también importante mencionar de la denominación de origen Jerez es que forma parte del foro de las denominaciones de origen vitivinícolas históricas. O sea, es un consejo, es un foro en el que denominaciones de origen con valor histórico están conformadas. Esas son el Oporto, la denominación de origen Rioja, Burdeos, Champán, Cognac, Borgoña y Barolo, que son las denominaciones de origen vitivinícolas históricas del mundo, ¿no? Y forma parte de este foro. Estamos hablando de los vinos, digamos, más tradicionales que podría haber. Estos, pues bueno, son 8 prácticamente junto al Jerez, ¿no? Algo también importante saber del Jerez es que en la región andaluza de las que ya hablamos, el marco del Jerez se divide en 2, en la zona de producción y la zona de crianza. Y así como hay maestros viticultores, hay maestros del Jerez. Que el maestro del Jerez es una persona, no diría que sommelier, es un maestro cortador. Cortador me refiero a que va y prueba las barricas y él define cuando un producto ya está listo para ser embotellado. Eso es básicamente, en términos generales, el Jerez. Y de ahí nos brincaremos a la parte degustativa, ¿no? ¿Cómo y cuándo tomar Jerez? Ya hablamos de los diferentes estilos, ya sea cual sea su preferencia o el que tenga en casa, si es que ya tiene alguno, va al restaurante y pide algún estilo de Jerez. Pues cómo disfrutarlo. Definitivamente el Jerez se disfruta como digestivo al terminar una comida, en porciones pequeñas, aproximadamente de 1,5 a 2 onzas, o la traducción es 45 a 60 mililitros, una temperatura aproximada de 7 a 10 grados, es decir, un tanto bajo, sin hielo, derecho lo tomamos, y lo podemos acompañar de diferentes formas. Yo recomiendo mucho acompañarlo con postres específicamente también dulzones y con pan. Un ejemplo tradicional decembrino, por ejemplo, si todavía tienen casa o en los restaurantes aún hay un maridaje extraordinario para el Jerez, es el fruitcake, ¿no? Ese pastel de frutas con sabores y aromas tan dulzones típicos de esta temporada, pues bueno, le queda perfecto a un Jerez, a un Jerez o Sherry. En el tema un poquito más intenso, pues podríamos acompañarlo con estofados, si quieren de alguna forma acompañarlo con un platillo fuerte, pues un estofado tradicional de esos que se cocen por horas, acompaña perfecto. O si simplemente quiere hacer sobremesa con un Jerez, en lugar de pedir un destilado, pues pida un Jerez y lo puede acompañar con un puro o habano, perfectamente, o con una pieza de chocolate. Mira, qué bien. Son las diferentes formas de disfrutar el Jerez o el Sherry. Ya se nos hizo agua la boca. Bueno, pues ahí están a lo mejor mucha gente en este pasado Día de Reyes se tomó su copita de Jerez con la rosca, ¿no? Definitivamente, o si todavía tiene un poquito de rosca, a lo mejor en su casa, pues la puede acompañar con un Jerez. Muy bien. Y también se usa mucho para cocinar, ¿no? Se utiliza mucho para cocinar, exactamente, le da una intensidad a los productos, un dulzor agregado muy interesante. Y bueno, qué mejor si usted tiene alguna receta de postres que incluya... ¿Solo para postres se usa? No, también en cocciones saladas. Si usted, bueno, va a acompañar algún postre o un platillo salado, sobre todo los postres con algún Jerez o Jerez, le recomendaría ese mismo Jerez, disfrutarlo como maridaje para el platillo y verá qué rico
qué rico sabe, ¿no? El maridaje de disfrutar un producto que es cocinado con el mismo producto que vamos a tomar. Ujú. La copa del Jerez, ¿cuál tiene que ser? Hay diferentes estilos de copa para Jerez. Normalmente son copas chaparras, una copa muy similar a la del coñac, pero si ya somos ¿Abierta? exigentes, no, de globo cerrado. Ok. Exactamente, si ya somos exigentes con la ideal, tendremos una copa de globo abierto, pero de boca muy cerrada y ok. alta, ¿no? Aquí tenemos una copa mucho más chaparrita que la de Como vino, un candil, ¿no? tinto, exactamente, es como una especie de candil, Ok. la copa de Jerez o de Sherry. Y Hay se- muchos estilos, ¿no? Y se sirve poco, obviamente. Y se sirve poca cantidad, nunca vamos a servir más allá del 30% de la copa. Ujú. ¿Para qué? Para que nuestro producto pueda oxigenarse Ujú. y pueda liberar sus aromas. De hecho, la casa productora de copas Riedel tiene una gama diferente de copas para Jerez o Sherry y lo clasifica por los estilos. Tiene una copa para ok. fino, Ah, tiene una perfecto. copa para manzanilla, tiene una copa para oloroso, para Pedro Jiménez, para palo cortado, pues para los diferentes estilos, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, para un Pedro Jiménez, ¿la boca de la copa es más cerrada o más abierta? Para un Pedro Jiménez, la ¿O copa... son iguales todas? Son muy similares. La copa ideal para el Pedro Jiménez ya es más similar a la ¿En del qué coñac. varía una de otra? ¿En qué varía la apertura del globo? Ah, ok. Mientras más intenso y cerrado sea el producto, va a necesitar un globo más abierto. Más abierto. Pero algo importante es que en las copas ideales para Jerez o Sherry siempre encontraremos una boca cerrada, Ujú. ¿no? Hablando de copas. Y obviamente, bueno, el cristal es ideal para disfrutarlo. Nunca servirlo en una copa de vino Ujú. porque es demasiado abierta para el producto y la boca es muy abierta también. Muy bien. Bueno, pues ahí está el día de hoy el tema sensacional del Jerez, y este año vamos a seguir aprendiendo sábado a sábado de diversos temas. Tenemos pues muchos temas para tratar en este año y va a ver que vamos a tener aquí siempre algo para sorprenderlo, y nosotros mismos nos sorprendemos de tanto que hemos y que seguimos aprendiendo aquí. Ya nos vamos a despedir, no sin antes preguntarte, Diego, aquí en México o en Guadalajara es común encontrar buenas marcas de Jerez, ¿no? Son limitadas, pero sí podemos encontrar, definitivamente. ¿Cuál sería la más conocida, digamos, aquí en México? La más conocida definitivamente es Tío Pepe. Ok. La marca Tío Pepe la podemos encontrar prácticamente en todas las tiendas Todas partes. especializadas. Otra marca que les recomendaría es una marca que se llama La Casa La Gitana. Es una marca de excelentes amontillados y manzanillas. Muy bien, pues gracias, Diego, Contrario. y que disfruten este fin de semana y sobre todo que disfruten una buena copa de Jerez. Una buena copa de Jerez con este clima, ¿no? Que está ideal para Así tomar es. Jerez. Gracias a todos por sintonizarnos. Siga a continuación con la programación de este sábado de Zona 3 aquí en el 91.5 FM.